Bienvenidos al Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, en el que un año más nos disponemos a celebrar el acto de homenaje a los mártires de la libertad, los colorados. Hoy, 24 de agosto, homenajeamos a unos hombres que se pronunciaron en nuestra ciudad, buscando restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812, y lucharon por sus ideales hasta dar su vida, un 24 de agosto de 1824. Homenajeamos hoy también a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido y contribuyen en la actualidad con su esfuerzo a conformar la sociedad democrática que hoy disfrutamos. Preside el acto la excelentísima señora alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, acompañada por el señor conferenciante del acto, el excelentísimo señor general de la Brigada Alfonso XIII de la Legión, don José Agustín Carreras Postigo. Hace uso de la palabra María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a este acto. Señor orador de los colorados, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Almería, secretario de Estado, consejero, senadores, diputados, subdelegados de Gobierno, presidenta de la Autoridad Portuaria, delegada de Gobierno, consejera, perdón, que hay muchas autoridades aquí esta mañana, cosa que agradezco, senadoras, diputados, también eurodiputada, parlamentarios andaluces, bueno, todos los que nos acompañáis hoy aquí, muchísimas gracias por estar aquí, el resto de autoridades y antiguos oradores, también muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, señoras y señores, también buenos días y bienvenidos al homenaje anual de la ciudad de Almería a los mártires de la libertad, a los colorados, un acto que simboliza el vínculo de la sociedad almeriense con este hecho histórico sucedido en el año 1824. Como cada 24 de agosto, los almerienses celebramos este encuentro cívico que recuerda a un grupo de valientes que intentaron restaurar la Constitución proclamada en Cádiz en 1812, derogada por el rey absolutista Fernando VII. Fracasada esta operación, como ustedes saben, los colorados fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados un día como hoy, hace 201 años. El espíritu de este homenaje se extiende también a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido con su ejemplo y compromiso a conformar la sociedad democrática, libre y plural que hoy disfrutamos. Y lo celebramos cada año aquí en el Salón de Plenos y también en la Plaza Vieja, junto al monumento que rinde homenaje a la memoria de estos hombres y el popularmente conocido para todos como el Pingurucho. Esta ofrenda es, junto al Día del Pendón, que se celebra el 26 de diciembre, el acto municipal más solemne e importante que tiene lugar en Almería y, además, junto a la procesión de la Virgen del Mar, también el momento más solemne de nuestra feria cada año. Señores y señores, afortunadamente las ideas políticas hoy en día ya no son cuestión de vida o muerte, pero sí debemos de seguir teniendo presente que la libertad es un valor innegociable que siempre debe ser atendido y defendido. Por eso, recordar cada año a los colorados nos recuerda el deber de seguir construyendo entre todos una Almería asentada en los valores de libertad y comprometida siempre con la búsqueda del entendimiento y el consenso. Y bien podemos personificar en la persona del orador de este año, don José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, los valores de libertad, pluralismo y democracia que un año más nos reúnen aquí en este acto. General Carreras es un ejemplo de lo que hoy en día son las Fuerzas Armadas Españolas, un colectivo apreciado y respetado en permanente disponibilidad, centrado en la búsqueda de la excelencia y formado en los más altos estándares de exigencia, donde, según sus propias palabras, el factor humano es el principal tesoro con el que cuentan. Su participación en este año es además una nueva prueba de la estrecha y sólida relación entre Almería, entre los almerienses y la Legión, que han sellado para siempre una larga y fructífera historia de afectos y lealtades. Además, es un zaragozano que ya es prácticamente almeriense después de vivir tantos años con nosotros. La Brigada de la Legión Alfonso XIII es un reflejo de la España moderna, eficaz y solidaria, que junto al resto de unidades de nuestras Fuerzas Armadas garantiza la soberanía e integridad territorial de nuestro país y es también un instrumento fundamental de nuestra proyección exterior en el marco de las misiones internacionales. Gracias a la Legión, el nombre de Almería ha estado presente en operaciones de enorme complejidad, donde siempre han dado sobradas muestras de determinación en defensa de la paz, de la seguridad y de la protección de los más vulnerables. Allá donde estén,
Su hombre y mujeres, la Legión es siempre un ejemplo de entrega total, de capacidad y de esfuerzo, algo que a todos y a los almerienses de manera muy especial nos llena de orgullo. Y haciendo patente una vez más el agradecimiento del Ayuntamiento y de la sociedad almeriense con la Legión y la cercanía y la generosidad de sus miembros cada vez que solicitamos su colaboración, les dejo con el orador del homenaje a los mártires de la libertad de 2025, el jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, el general don José Agustín Carreras Postigo. Muchas gracias. Señora alcaldesa presidenta, muchas gracias por sus palabras y su presentación, pero soy legionario y, como tal, alabo de a mí la Legión, y si es por parte de la ciudad de Almería y de nuestro pueblo y nuestros conciudadanos, pues aquí está la Legión, alcaldesa, y siempre estará. Estará para todo lo que necesiten y para todo lo que seamos. Al fin y al cabo, la Legión, las Fuerzas Armadas, somos una representación de la sociedad. Nosotros nos nutrimos de los jóvenes que viven en esta sociedad y son los que vienen con nosotros, ante lo cual difícilmente podíamos alejarnos de ella, sino que vivimos con ella y vivimos para ella. Muchas gracias por contar con las Fuerzas Armadas, muchas gracias por contar con el Ejército de Tierra, muchas gracias por contar con la Legión, y de las cuales yo solo me siento el sencillo orador que tiene que dar voz a los uniformados, que no dejan de ser otros ciudadanos de Almería que visten de otra forma y que han decidido servir de una manera diferente, pero igual de importante que la de todos que están aquí sentados. Sin más, señora alcaldesa, excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, agradezco de corazón la designación de este excelentísimo ayuntamiento de honrarme con el privilegio de ser el orador en el aniversario de la muerte del grupo de patriotas, popularmente conocidos como los Colorados, por defender el modelo de Estado constitucional de 1812, que posteriormente habría de germinar en el sistema organizativo que actualmente nos rige. Es para mí una triple responsabilidad dirigirme a ustedes. Primero, porque la mayoría de los asistentes ostenta un puesto de relevancia institucional, bien sea en el seno de la política, bien sea en el seno de la justicia, de la universidad, de la empresa o de la comunicación, que les confiere un conocimiento profundo de esta gesta y de que poco más seré capaz de aportarles desde esta palestra con mis palabras. En segundo lugar, porque no soy un ciudadano almeriense de nacimiento, pero sí de corazón, tal y como lo ha dicho la alcaldesa, y que tras más de 17 años ligado a esta tierra, no solo en lo profesional, sino principalmente en lo personal y en lo familiar, mi amor por ella me hace sentir, más si cabe, el peso de esta distinción y esta responsabilidad. Y finalmente, porque este soldado es perfectamente consciente de que la principal valía que le adorna es ser el representante de una institución, el Ejército, y de un cuerpo, la Legión, que están enraizados en la historia y vida de la sociedad almeriense, a la que sirven y con la que se sienten profundamente arraigados. No obstante, me permito valerme de mi condición de militar como fundamento legítimo para dirigirme a ustedes desde la más estricta neutralidad y absoluta honestidad, con el propósito de manifestar la trascendencia de esta conmemoración que hoy nos convoca, así como su significativo impacto en la realidad actual. Como cualquier hecho relevante en la historia de una nación, conviene acercarse desde el conocimiento del contexto que le rodeaba, siendo plenamente conscientes de que las acciones no se producen de forma aislada, sino como consecuencia del ambiente que vive un país cuando este hecho se produce. Así, en medio del fragor de la Guerra de la Independencia, cuando España luchaba por zafarse de la ocupación napoleónica y hacer realidad un deseo de libertad que unió a todos los españoles de pro, nació en Cádiz un articulado que marcaría el devenir de la historia de nuestro país y, de forma significativa, la realidad institucional que ahora disfrutamos y que debemos apreciar. Me refiero a la Constitución de 1812, conocida cariñosamente como la PEPA. Promulgada el 19 de marzo,
día de San José, este texto no fue simplemente una respuesta jurídica a una situación de crisis, sino que era el resultado de un cambio profundo en la mentalidad de una nación que caminaba hacia un nuevo horizonte, hacia una nueva concepción de la convivencia ciudadana. Un pueblo, el español, que en un itinerario entre tradición y modernidad establecía los cimientos de una nación que comenzaba a imaginarse a sí misma como soberana, moderna y libre, sin saber en aquel momento que este hecho se materializaría de forma definitiva más de un siglo y medio después en el marco legal y de convivencia que rige nuestra nación, tal y como hoy lo conocemos y lo disfrutamos, nuestra Constitución de 1978. La PEPA fue la primera Constitución española y una de las más avanzadas de su tiempo, inspirada en los ideales de la Ilustración y en las revoluciones francesa y norteamericana, mantenía un fuerte vínculo con la tradición nacional y enlazaba con las leyes tradicionales de la monarquía española, pero al mismo tiempo incorporaba principios del liberalismo democrático tales como la soberanía nacional, la libertad de imprenta, la educación pública y la igualdad jurídica y, por supuesto, la separación de poderes. Y aunque su vigencia fue breve, siendo derogada por Fernando VII en 1814, su impacto realmente fue duradero. Así, nos reunimos hoy con el solemne latido de la historia resonando en esta Plaza Vieja para recordar a unos hombres cuya determinación y compromiso con la libertad marcaron una página indeleble en el libro de la memoria colectiva almeriense. Unos hombres, muchos de ellos soldados como quien se presenta ante ustedes, vestidos con casacas rojas y envueltos en el fervor del convencimiento de servir a una causa justa y a la libertad. Llegaron por el mar, desde Gibraltar, con un sueño que ardía como una llama indomable, restaurar la Constitución de 1812, para devolver a España los valores que en ella se recogían y tanto necesitaban. Para quien hoy les habla, y desde el convencimiento de que el futuro de las naciones y sus ciudadanos se edifica desde el conocimiento profundo y sosegado de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestros ideales, esta jornada no solo es un homenaje a su sacrificio, es también una reafirmación de nuestro compromiso con los pilares que hoy sostienen nuestra democracia. La Constitución, las instituciones que en ella se reflejan, los derechos y libertades de todos los ciudadanos y sus deberes para con la patria. En definitiva, y tal y como se recoge en el preámbulo de la Carta Magna, un compromiso con la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos integran nuestra gran nación. Por todo ello, y al objeto de que no caigamos en el olvido, es necesario recordar con precisión y con respeto aquel acto de compromiso de los colorados que sus ideales. Todo comienza en Gibraltar, el 6 de agosto, cuando, bajo la dirección de Pablo Iglesias, 45 liberales, la mayoría de ellos militares, pertrechados con dinero, 1.600 fusiles y casacas encarnadas a la inglesa, zarparon rumbo a Almería en el bergantín inglés Federico y la embarcación contrabandista Borrasca. Junto a ellos, algunos liberales extranjeros, como el antiguo general del ejército francés, Cugnat de Montaló, o los activistas irlandeses Tomás Rey o William Gasty, acompañados también por ciudadanos de todo ámbito social, como el periodista español Benigno Morales, editor del periódico madrileño liberal El Zurriago, el cordonero de guitarras Miguel Jiménez, el oficial albañil Evaristo Fernández o el tonelero Antonio Guerrero, sin olvidar, por supuesto, al albojense José Gandía. Pero esta expedición ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades por algún adepto a la causa descontento por no haber sido puesto al mando de los conspiradores. De tal forma que cuando la madrugada del día 14 los colorados llegaron a la playa cercana a Almería, el cuerpo de voluntarios realistas les estaba esperando y actuaron para desarticular su operación. Muchos de ellos murieron allí mismo y el resto se dispersó, retirándose la mayoría hacia la Sierra La Milla, muy cerca de donde hoy se ubica la base Álvarez Sotomayor, que durante más de 100 años ha acompañado a esta provincia y actualmente alberga a la Brigada de la Legión. Durante los días posteriores, todos los participantes, que aún sobrevivían, 22 almas, fueron capturados y el día 24 de agosto
tras abandonar la prisión almeriense, fueron trasladados a su cadalso, donde fueron fusilados de rodillas y por la espalda. Al único que no ajusticiaron aquel día fue al comandante de la expedición, que a los pocos días fue conducido a la cárcel y condenado a la horca por alta traición al trono. Murió en Madrid el 25 de agosto de 1825. Recordamos y honramos la historia, pero de nada sirve si no es la base sobre la que se levanta nuestro presente y nuestro futuro. Es por ello, tal y como he anticipado en mis palabras iniciales, que hoy en día disfrutamos del resultado del sueño de los colorados, pero también del de muchos otros que posteriormente, e independientemente de los colores políticos, signos religiosos o clase social, han puesto todo su intelecto y su esfuerzo al servicio de la colectividad. Porque con el paso del tiempo, aquella semilla de esperanza y lucha por la libertad que comenzó a germinar, aquella semilla comenzó a germinar. Y fue en 1978 cuando, por voluntad del pueblo y gracias al consenso entre las diferentes fuerzas políticas, nació la Constitución española, norma suprema que se convirtió en el símbolo de nuestra convivencia democrática y en el marco que nos une como sociedad. En sus páginas reconocemos y se reconocen los derechos y libertades de aquellos valientes defendieron con su vida. La soberanía reside en el pueblo. Los poderes del Estado se dividen para garantizar el equilibrio y el pluralismo político se respeta como expresión de una sociedad diversa y avanzada. La Constitución articula una España que abraza sus múltiples identidades intelectuales, políticas o territoriales, sin renunciar a su proyecto común. Así, esta Carta Magna, moderna, se erige como una legítima heredera de aquellos primeros clamores por la libertad que resonaron en nuestras tierras, en las tierras almerienses. Son muchas las instituciones a las que debe su estabilidad y su fortaleza la Constitución y la Carta Magna. Todas imprescindibles y complementarias. Pero en el día de hoy, como uniformado y servidor público, me voy a permitir destacar a dos de ellas que son también de entre las más valoradas por la sociedad. La monarquía, como elemento vertebrador y de cohesión del Estado, y a las Fuerzas Armadas, a quienes hoy represento en este atril. La Constitución de 1812 no abolió la monarquía, todo lo contrario, sino que la transformó profundamente, evolucionando desde un modelo en el que un monarca absoluto gobernaba por derecho divino a una monarquía constitucional, en la que el rey se somete a la ley y comparte el poder con las Cortes, aspecto heredado e implementado en la actual Carta Magna, que en el título preliminar, en su artículo primero, establece como forma política del Estado español la monarquía parlamentaria. Sin duda alguna, dos palabras que reflejan el resultado de un modelo donde la historia y la modernidad conviven en equilibrio, donde la figura hereditaria del rey representa la continuidad de la nación que no impone su voluntad, sino que debe trabajar en beneficio del bien común y el ordenamiento constitucional. Landelino Lavilla, jurista y presidente del Congreso durante la aprobación de la Constitución de 1978, supo expresar de forma sencilla y tangible el significado y profundidad de este principio, en la que la monarquía no era una figura decorativa ni un vestigio histórico, sino que se trata de una auténtica forma política del Estado, diseñada para garantizar la estabilidad institucional y la neutralidad del poder. Lavilla insistía en que la monarquía parlamentaria no debía confundirse con la monarquía constitucional del siglo XIX que establecía la Constitución de 1812, donde el rey aún conservaba competencias ejecutivas, sino que el modelo de 1978, el monarca tiene un papel simbólico, representativo y moderador. Actúa como árbitro moral entre los poderes del Estado, como garante de la unidad nacional y como figura de continuidad en los tiempos de cambio. Sin duda alguna, esta forma de Estado ofrece una ventaja crucial. Permite una jefatura del Estado estable, no sujeta a dinámicas cuatrienales, capaz de representar a todos los ciudadanos sin distinción, en la que en los momentos de crisis el rey ejerce una influencia moderadora sin interferir en la vida política y social de forma activa,
sino que ejerce un magisterio de neutralidad institucional al servicio de la democracia que le otorga una fortaleza inmaterial e irreemplazable y en la que su legitimidad se sustenta en su neutralidad y su servicio permanente a España. La monarquía parlamentaria es, en esencia, una síntesis entre tradición y futuro, en la que la figura del monarca se adapta a los tiempos modernos, donde no es el soberano que rige, sino el símbolo que une. Así, en países como España, Suecia, Japón o el Reino Unido, esta fórmula ha demostrado ser eficaz para mantener la estabilidad institucional y el respeto por la legalidad, que favorece el desarrollo social y económico del país al que sirven y al que orientan todos sus esfuerzos y sus desvelos. En definitiva, la monarquía parlamentaria es un pacto entre historia y democracia, un sistema donde el rey reina, pero no gobierna, donde el poder se ejerce desde el Parlamento y donde la corona permanece como testigo, referente y símbolo de una gran nación que ha aprendido a caminar con fortaleza y equilibrio. Por su parte, a lo largo de la historia de España, las Fuerzas Armadas han sido mucho más que una institución militar. Se han incardinado en los distintos modelos de Estado que han sucedido, reflejando los valores de cada época y desempeñando papeles sustanciales que van desde la defensa nacional allá por 1812 hasta su compromiso por garantizar el orden constitucional, como afortunadamente se hace ahora. Su evolución desde la Constitución del 12 hasta la del 78 es también el tránsito de la historia de un país invadido y en guerra a la nación con una democracia actual, consolidada, que hoy disfrutamos y seguro disfrutaremos durante muchos años. La Constitución de 1812, en su Constitución, en su articulado, se recogió por primera vez el papel de las Fuerzas Armadas, desde una perspectiva liberal. El título octavo, dedicado a la Fuerza Militar Nacional, establecía que España debía dotarse de un ejército permanente de tierra y mar para su defensa exterior, pero también para la conservación del orden interior. La novedad no era solo organizativa, sino ideológica. Se rompía con el modelo de ejército real dependiente de la corona y se apostaba por una milicia nacional, al servicio del pueblo y concebido como garante del orden constitucional y sometido al control parlamentario. Las Cortes debían aprobar su composición, su financiación, sus ordenanzas y hasta su sistema educativo y de formación. Se creaban las academias militares, se regulaban los ascensos y se establecía el servicio militar obligatorio como deber constitucional. Conjuntamente, en el contexto de la Guerra de la Independencia que asolaba a España, se introdujo el concepto de nación en armas, bajo la idea de que todos los ciudadanos tenían el deber de defender a la patria, no como súbditos del rey, sino como miembros activos de una nación soberana, donde las Fuerzas Armadas eran consideradas una institución con la que el pueblo comparte el deber de defender la libertad y el ordenamiento constitucional ante cualquier tipo de agresión. Más de 160 años después, en un contexto radicalmente distinto, la Constitución de 1978 redefinió su papel, esta vez en el marco de una monarquía parlamentaria y un Estado social y democrático de derecho, recogiendo claramente su misión en su artículo 8, definiendo de forma explícita que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Este artículo, ubicado en el título preliminar, no es casual. Su inclusión entre los principios fundamentales del Estado refleja la importancia que se otorga a las Fuerzas Armadas como garantes del sistema democrático, manteniendo el principio de que no son un poder autónomo, sino que están subordinadas al Gobierno y al Parlamento, y actúan siempre bajo su mandato y su dirección. El rey, como jefe del Estado, ostenta el mando supremo, y aunque su papel es simbólico y representativo, sin capacidad ejecutiva alguna, su figura es primordial, gracias a su prestigio y al ascendente que tiene entre todos sus componentes, constituyéndose como el capitán general de los ejércitos y la Armada.
En la actualidad, España dispone de unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas, que disponen de personal altamente preparado y cualificado, dotadas de materiales tecnológicamente avanzados, que participan en misiones internacionales de paz y seguridad, en la protección frente a catástrofes naturales y, lo que es más importante, en la disuasión y defensa frente a amenazas externas. Una institución en la que descansa la defensa militar de España y contribuye, junto con otros socios y aliados, al orden y seguridad internacionales. Son parte de la sociedad, se nutren de ella y reflejan los valores que nacen en el corazón de los ciudadanos de esta sociedad, su vocación de servicio, su disciplina, su voluntad de entrega a los demás hasta las últimas consecuencias. Las convierten en un pilar esencial de convivencia nacional. Y es en esa vocación de servicio a los demás donde encuentran su verdadera grandeza, su relevancia y su razón de ser. Sin duda alguna, todas las instituciones, absolutamente todas, no solo las dos que he reflejado en estas palabras, que se encuentran recogidas en nuestra Carta Magna, son el andamiaje invisible que sostiene la democracia. Sin ellas, sin su compromiso indisoluble con sus cometidos, sin su fidelidad a sus principios y sin su voluntad férrea de buscar lo mejor para todos y cada uno de nosotros, la Constitución sería papel mojado y no disfrutaríamos del modelo político y del estado de bienestar que afortunadamente tenemos ahora. Reivindicar su importancia no es un gesto formal, es un acto de reconocimiento y gratitud que nos impulsa a todos, independientemente de donde sirvamos, a redoblar nuestro esfuerzo y seguir trabajando en pos de la defensa activa de la libertad, de la justicia y de la igualdad. En España, gracias a la Constitución de 1978, contamos con un sistema institucional sólido que merece ser conocido, respetado y fortalecido. Hoy, al mirar hacia el futuro, es esencial recordar el pasado. La Constitución nos recuerda que los derechos deben ser cuidados y protegidos, que la democracia no solo es un regalo, sino que se basa en una construcción colectiva y que el progreso se alimenta de la memoria, pero también del compromiso con el presente y con el futuro, para legar a los que nos suceden el mejor marco en el que puedan seguir cimentando esta realidad, tal y como hizo ese grupo de valientes comprometidos con la libertad que fueron los colorados, contribuyendo de forma significativa con su gesta a alcanzar los derechos y libertades que todos obtuvimos a través de su sacrificio y que hoy disfrutamos. Muchas gracias por su atención. A continuación, como es tradicional, la señora alcaldesa va a proceder a la imposición del escudo de oro de la ciudad al conferenciante de este acto, don José Agustín Carreras Postigo, por lo que ruego a la Corporación Municipal se ponga en pie. De conformidad con el reglamento para la concesión de distinciones honoríficas por el excelentísimo Ayuntamiento de Almería y al amparo de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, esta alcaldía presidencia ha decidido conceder el escudo de oro de la ciudad de Almería al excelentísimo señor don José Agustín Carreras Postigo, general jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, en reconocimiento a sus méritos personales y profesionales, y en especial a ser el conferenciante en el acto de homenaje a los mártires de la libertad, los colorados.
La entrega del escudo se realiza el próximo domingo 24 de agosto, una vez finalizado el acto institucional en el Salón de Plenos, habiéndose efectuado el correspondiente registro de concesión en el libro de honores de este excelentísimo Ayuntamiento de Almería. Almería, 24 de agosto de 2025. La alcaldesa María del Mar Vázquez Agüero. Ruego a la Corporación Municipal se ponga en pie para hacer la foto de familia, por favor, con la alcaldesa y el pregonero. La primera parte del acto ha finalizado. A continuación bajaremos a la Plaza de la Constitución, donde se va a proceder a la ofrenda de coronas de laurel y rosas por las autoridades presentes ante el monumento a los colorados. En dicho acto y tras la ofrenda se van a interpretar por este orden los himnos de Almería, Andalucía y España. Permanezcan en el Salón de Plenos solo las autoridades que van a aportar coronas. Por favor, el resto de autoridades y público asistente diríjanse a la Plaza de la Constitución, donde se les indicará el lugar asignado. En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, le damos las gracias por su asistencia.